del resto de tu cuerpo. Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada CIA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de flujograma de manejo de LIF y LIA, que estará a cargo de la doctora Michelle Escobar. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su cámara y micrófono apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen obtener la clase grabada, materiales de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Michelle Escobar. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias Lore. Buenas noches a los participantes del curso. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es el flujograma de manejo de lo que es el LIP y el LAC. Ok, enseguida iniciamos. Bueno, ya se están incorporando algunas personitas más para dar inicio y bueno, empecemos, ¿no? Ya es un poquito tarde. Buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar a dar el tema de lo que es flujograma de el LIC y el LAC. Y bueno, para saber lo que es un flujograma del LIC y el LAC, primero hablamos sobre los conceptos básicos de lo que es este tipo de manejo. Decimos que flujograma es la presencia gráfica secuencial de un proceso o un flujo de trabajo de todas las tareas activadas, principalmente a lo que son necesarias para poder lograr un objetivo en común, ¿no? Cuando hablamos del LIC y el LAC, hablamos de lo que son las siglas de LIAC, lesiones intraepiteliales de alto grado, y el LIP, lesiones intraepiteliales de bajo grado.
Cuando hablamos de lo que son las lesiones epiteliales de bajo grado, hablamos de unas neoplasias intracervicales de tipo 1. La infección por el virus del papiloma humano es uno de los principales casos de lesión para este, ¿no? Se refiere a lo que son los cambios celulares atípicos en el tercio inferior del epitelio. La mayoría de las veces está acompañado de lo que es la atipia coloquítica, que es el efecto de lo que presenta el BPH. Bueno, como ya habíamos dicho, son lesiones epiteliales de la porción inferior de lo que es el aparato reproductor femenino, ¿no? Tiene una imagen de como compresión de la célula. Si nosotros nos fijamos aquí en la imagen, la célula que está infectada, digamos, por el virus del VPH es una célula granulosa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en un microscopio al ver este tipo de células anormales, ¿no? Y cuando hablamos del LIAC o también llamado HSIIL, es una displasia moderada que tiene lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado y son malignas. Estas podemos encontrarlas en el área de células anormales, en lo que es el cuello del útero, la vagina, la vulva, el ano, y también se pueden presentar en lo que es el esófago. Al microscopio nosotros, ¿qué vamos a poder observar de este tipo de lesiones? Bueno, vamos a encontrar un aspecto de lesión escamosa intraepitelial de alto grado que varía de normal a muy anormal, ¿ya? ¿Por qué se da este tipo de lesiones? Bueno, la principal causa de este tipo de lesiones es el virus del papiloma humano VPH. Estas lesiones las encontramos nosotros al hacer un PAP o una biopsia. Si no se tratan, es posible que estas células anormales pues se vuelvan cancerosas, ¿no? Y se diseminen a otro tipo de tejidos. ¿Dónde vamos a encontrarlas? Las vamos a encontrar en el cuello del útero. El cuello del útero, bueno, es la porción final e inferior, que es la más estrecha y que forma un canal entre lo que es el útero y la vagina. Aquí vamos a encontrar estas lesiones que son células cancerosas en el tejido, ¿no? Hay diferentes tipos de displasias. La displasia, podemos encontrar una displasia leve, una displasia de tipo 1 y una displasia anormal, ¿no? Este tipo de displasias se pueden producir, ir incrementando hasta llegar a ser lo que es un CA de cuello uterino. Bueno, para hablar de lo que son el LIC y el LAC, vamos a hablar de cuándo hablamos de las lesiones del cérvix. Bueno, las lesiones del cérvix son neoplasias intraepiteliales cervicales, que las podemos dividir en tres tipos: el NIC 1, NIC 2 y el NIC 3. ¿Ya? Cuando hablamos del NIC 1 son las lesiones epiteliales de bajo grado. ¿Ok? Y en el NIC 2 y NIC 3 pues son las lesiones epiteliales de alto grado, las que pueden presentar el VPH o pueden producirse el CA. Aquí podemos ver un cuadrito un poquito más explícito de lo que es eso. Podemos encontrar entre las capas epiteliales y las zonas superficiales lo que son las películas virales infecciosas. Una célula normal, un cervix normal de color celeste calipso, que va protruyendo a lo que son unas lesiones escamosas intraepiteliales. Estas pueden ser de bajo grado o de alto grado, se están presentando en color morado, ¿no? Aquí podemos ver las displasias entre los tres tipos de NIC que podemos encontrar, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3, que obviamente van a evolucionar no siempre, pero van a evolucionar y se van a volver lo que es un cáncer invasivo. Para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de este tipo de lesiones del cáncer de cérvix y BPH, lo que nosotros primero tenemos que realizar es un tamizaje, ¿ya?
¿Qué es un tamizaje? Es detener y controlar la propagación de una patología específica sometida a un riesgo determinado. ¿Ok? Bueno, la Organización Mundial de la Salud reconoce tres pruebas de tamizaje de cáncer de cuello uterino. Estas tres pruebas son la citología, la detección por una prueba de BPH y la inspección visual directa con ácido acético, ¿no? El IVA. Perdón, perdón. Bueno, las recomendaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para este tipo de tamizajes es primeramente, no empezar antes de los 30 años de edad, realizar por lo menos un tamizaje en mujeres entre los 30 y 40 años. Pacientes con tamizaje positivo deben ser tratadas de una manera eficaz. Vamos a recomendar que el tamizaje sea tamizaje más tratamiento o tamizaje diagnóstico tratamiento, dentro de lo que es una conducta de ver, diagnosticar y tratar, ¿no? Todos juntos. Si los resultados citológicos y la inspección de lo que es el ácido acético salen negativos, pues a la paciente se le hará un tratamiento, un control después de 3 a 5 años, ¿no? Si hay una detección de lo que es el BPH de alto riesgo y este sale negativo, pues la paciente se tendrá que hacer el siguiente laboratorio o el siguiente tamizaje dentro de 5 años. Ante la ante la sospecha de un cáncer se debe derivar, no lo tratamos nosotros como ginecólogos, sino ya lo mandamos a lo que es oncología, ¿no? Ante un resultado positivo de tamizaje, pues lo que nosotros tenemos que ver primero es una crioterapia y posteriormente revisar para llegar a un buen tratamiento. Cuando hablamos de tamizaje, también tenemos que verlo o relacionarlo a lo que es una identificación de los tipos del papilomavirus de alto riesgo. Cuando hablamos de lo que es alto riesgo en el VPH, bueno, encontramos la citología de lo que es la 16 y la 18. Puede presentarse también la 31, 33, 39, pero las más comunes son la 16 y la 18. Y bueno, el que es de bajo riesgo será el 6 y el 11. También se encontrarán presentes el 40, el 54, el 72, el 81. ¿Cómo vamos a hacer la detección de este papiloma? Bueno, vamos a hacer una prueba de lo que es el VPH genotípico más una citología para llegar al 96% de probabilidad de que este sea un NIC o grado 2 o grado 3 o tal vez podría llegar a ser un cáncer, ¿no? Vamos a reconocer a través de lo que es un tamizaje primario si la mujer o la paciente más bien es menor de 30 años o tiene algún tipo de infecciones o tiene una revisión espontánea, ¿no? Es útil la citología de lo que son los hallazgos de las células anormales en el tejido, del tejido que reviste todo lo que es el cuello uterino, ¿no? Para eso tenemos que recomendarle o aconsejar reducir la mortalidad, hacer una citología, que el BPH salga negativo. Y como les decía, bueno, si el BPH de la paciente menor a 30 años sale negativo, pues vamos a pedirle que se realice dentro de 3 a 5 años una nueva prueba. ¿Cómo va a funcionar este ácido acético? Bueno, hay que hacer una inspección visual de lo que es el ácido acético y el yodo para lo que es un resultado inmediato, ¿ya? Se utiliza para más que todo para lo que es la detección del cáncer del cuello uterino en mujeres de escasos recursos que no pueden pagar tal vez una citología cervical, ¿no? Bueno, se aconseja que la prueba de ácido acético se haga cuando hay una deshidratación de las células, se aplica lo que es el ácido a las células displásticas y estas reflejan lo que es una luz en el área de tono blanquecino, ¿no? Esto nos va a dar una presencia de lo que puede ser un CA o un BPH. Bajo el control de esto, vamos a verlo de esta forma. Bueno, aquí está una inspección visual, un tejido sano, un tejido que no tiene ningún tipo de lesión. Y del otro lado,
como les decía, ¿no? Al poner lo que es o al aplicar lo que es el ácido acético, lo que se va a formar es como una película blanquecina encima de lo que es el tejido afectado. Para el diagnóstico, como ya habíamos hablado, bueno, para el diagnóstico vamos a hacer tres tipos de pruebas. Una va a ser la citología, otra va a ser la colposcopía y por último una prueba de BPH, ¿no? En la citología es un tratamiento convencional que puede ser de envase líquido o capa delgada. Es una actitud de forma muy común ahora, ¿no? Se debe iniciar entre los 21 y 25 años o en mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual. Cuando hacemos las pruebas del BPH, son las más sensibles para lo que es el diagnóstico del NIC2 y NIC3 o el cáncer del cuello uterino, ¿no? El BPH de alto riesgo se puede también encontrar en una prueba de orina, donde el resultado más o menos va a ser una sensibilidad de un 73% y una especificidad del resultado de un 88%. En la colposcopía, que para mí es un método más completo y más común en este tipo de tratamientos, ahora se realiza lo que es la identificación de las lesiones precancerosas o cancerosas y podemos detectar lo que son las lesiones anormales, ¿no? Hay una visualización de la sospecha, de sospechas tanto directas como las sospechas indirectas. Este tipo de colposcopías nos va a derivar distintos hallazgos, ¿no? En una evaluación general va a ser adecuada o inadecuada, tal vez vamos a encontrarlo en el cuello uterino. No se va a poder presentar de una forma clara porque puede haber una inflamación, porque la paciente puede presentar un sangrado o porque puede haber cicatrices, ¿no? La visibilidad va a ser escasa, pero vamos a ver lo que son las células escamosas, ¿no? En los hallazgos de un colposcopio normal, el epitelio escamoso original maduro va a presentar una posición atrófica, un epitelio culminar, un ectópico, un epitelio escamoso metaplásico y, bueno, un insidious en lo que es el embarazo. En los hallazgos colposcópicos anormales, estas pueden estar ubicadas en lesiones en la zona de transformación, ¿no? Vamos a ver unas lesiones en forma de agujas de reloj, que se van a presentar en formas de agujas de reloj. Y bueno, el tamaño de las lesiones va a determinar si es un grado 1 o un grado 2. Siendo un grado 1 que sería menor, sería el epitelio blanco delgado con un borde irregular, ¿no? Es un mosaico fino y un puntillo también fino. En la parte de lo que es el grado mayor, es un epitelio aceto blanco denso con una apariencia de un epitelio escamoso granular abierto con bordes irregulares, un mosaico muy grueso, un puntillo grueso, bordes delimitados, un signo muy límite y lo que es una cresta sobresaliente, ¿no? En los hallazgos no específicos, nosotros vamos a encontrar una neoplasia, ¿no? La solución puede ser positiva o negativa. Para esto vamos a tener que hacer nuevamente lo que son las pruebas, ¿no? En estas vamos a encontrar una hiperkeratosis de lo que es la célula. En la sospecha de una invasión, pues vamos a ver vasos atípicos, vasos delgados, una superficie bastante irregular, puede haber incluso necrosis, úlceras o en algunos tumores nodulares. Y bueno, los hallazgos varios, una zona de una transformación congénica, con pólipo, inflamación, puede haber estenosis, anomalías congénicas y anomalías post-tratamiento. Esto puede ser una endometritis, por ejemplo. Para un mejor manejo del tratamiento de este tipo de patologías, vamos a hacer un manejo de observación y de tratamiento.
La observación observaremos mediante citología y la detección del VPH con ayuda de la colposcopía si se puede hacer un NIC1, si es un NIC1, una lesión de bajo riesgo o si el paciente ya presenta un NIC2, 3, que puede ser, si es NIC2, el paciente puede presentar tal vez una presencia de un embarazo que esté complicado, ¿no? Eh, la incidencia del cáncer más o menos son de 10 a 30 años, de un 0,3%, un 0,7%, mientras que este tipo de observaciones en este tiempo ahora han llegado a ser de un 31%, ¿no? La observación se puede realizar en específico en mujeres que son jóvenes o en mujeres embarazadas, no tanto en mujeres posmenopáusicas. Mediante la colposcopía mínima, cada 3 a 6 meses vamos a hacerle a las pacientes gestantes, ¿no? Y en mujeres menores a los 30 años, bueno, vamos a esperar a ver lesiones altas y, bueno, vamos a esperar a un embarazo. El tratamiento de una colposcopía es adecuado para lo que es el diagnóstico de un NIC2 o un NIC3. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la edad de la paciente, si ha tenido o tiene BPH, si en alguna de los tratamientos, de los diagnósticos anteriores ha salido su PAP positivo o ha salido negativo, si ha tenido algún tipo de injerencia o en su familia, en sus antecedentes familiares, tiene familiares que presenten este tipo de patologías. La crioterapia es el modelo más utilizado de ablación para las lesiones de bajo grado. Este procedimiento que vemos es en crioterapia, es una aplicación del criodo, ¿no? Es la fuente de datos de la intervención. Y bueno, la colonización que se realiza en alta frecuencia, no sé si nos han acompañado en las anteriores ponencias, pero podemos hacer un tratamiento ya posterior a lo que sea una cirugía, ¿no? Podremos hacer un tratamiento con algún tipo de láser de CO2. La detección de este tipo de patologías podemos hacerlas bueno, la consecuencia de este tipo de patologías puede ser una histerectomía, ¿no? El tratamiento es el más eficaz en este tipo de procedimientos porque vamos a eliminar la lesión desde el inicio, ¿no? Ahora, presentando o sea, viendo todos los antecedentes de la paciente, ¿no? Si la paciente es joven, si es multípara, viendo si ya ha tenido algún tipo de patología anterior, hay que tomar en cuenta de, ese tipo de diagnósticos para ver si vamos a hacer este tipo de procedimientos. La recurrencia de lo que es este tipo de patologías, bueno, es una recurrencia común, ¿no? Los pacientes con infección del VPH también pueden presentar estudios posteriores de que lleguen a un cáncer. Hay un tipo de estudio que se ha hecho en México en cuanto han agarrado 4.600 mujeres y de las cuales en 13 estudios hechos por la colposcopía de grado 2 las pacientes han presentado un sobretratamiento, ¿no? Han presentado lo que es el VPH y lo que es el cáncer de cuello uterino. El manejo conservador para lo que es las lesiones intracervicales de bajo riesgo. Bueno, vamos a hacerle a las pacientes adultas que presenten un NIC2 o un NIC3. Es un seguimiento con una citología cada 6 a 12 meses, con un examen de BPH cada 12 meses. En caso de que se encuentre un BPH positivo, se deberá realizar lo que es una colposcopía, ¿no? En caso de encontrar un NIC1, bueno,
se procederá a hacerle el siguiente laboratorio en los siguientes 2 a 3 años. El caso de BPH negativo o dos citologías negativas se deberá continuar con un tamizaje de citología cada 3 años. Para pacientes en edad reproductiva, vamos a hacer una prueba de BPH que nos dé más o menos lo que es un 86% de eficacia o positividad. En caso de una colposcopía, no nos tiene que salir negativa y deberá realizarse un abordaje endocervical. Más o menos, estas pacientes desarrollarán un NIC2 o un NIC3 en un tiempo más o menos entre 2 a 5 años. En el caso de que se encuentre un NIC2 o un NIC3 en una colposcopía, vamos a sugerirle la prueba del BPH en los siguientes 12 meses y después de eso una citología cada 6 a 12 meses. En caso de que este sea negativo, se continuará con un tamizaje de rutina, ¿no? Hay que ver tres factores en este tipo de tamizajes, ¿no? Vamos a separarlas en pacientes adolescentes, en pacientes embarazadas y pacientes posmenopáusicas. Las pacientes adolescentes tienen una tasa de regresión de hasta el 90%. Si el resultado es negativo o de alto grado, se repite lo que son las citologías después de 1 a 2 años, ¿no? En caso de ser nuevamente negativa, se continuará con el tamizaje que ya habíamos tratado anteriormente. En caso de tener un resultado positivo, pues la lesión de alto grado se deberá hacer una colposcopía. En pacientes que presentan embarazo, la tasa de regresión de un NIC1 va a ser más o menos de un 36%. Si sugerimos en este caso realizar lo que es una colposcopía a las 6 semanas posteriores a la resolución de lo que es el embarazo, ¿no? Los cambios cervicales del embarazo pueden ser similares a un NIC de bajo grado, una lesión de bajo grado, por lo que la colposcopía nos va a salir una especificidad variada. Es aceptable y seguro realizar una colposcopía y una biopsia cuando la paciente está embarazada, si esto lo requiera, ¿no? Si la paciente no lo requiere, no es necesario hacer un tratamiento tan lacerativo. Y bueno, el riesgo más común en este tipo de casos en pacientes que están embarazadas sería la hemorragia o la pérdida fetal, ¿no? Cuando hablamos de las pacientes posmenopáusicas, bueno, hacemos una citología positiva para lo que es el NIC1 y se deberá repetir la citología en los siguientes 12 meses, ¿no? En caso de que esta citología resultara positiva, vamos a pasar a hacer una colposcopía. Si las dos citologías son negativas, se continúa con un tamizaje de rutina o con la citología a los 12 meses. En los pacientes con el virus del papiloma humano, la incidencia de las lesiones intraepiteliales son 3, 4, incluso hasta 5 veces mayores a las pacientes que no las presentan, ¿no? El primer tercio parcial es regresivo, más en caso de pacientes que son jóvenes, ¿no? El riesgo de la progresión no está definido, se les realiza seguimientos con citología o con colposcopía. En caso de persistir al año o a los 2 años, pues se debe hacer un nuevo tratamiento. El seguimiento de este tipo de casos se puede hacer con una citología y no solo quedarnos en el área del cuello uterino, no, sino también tenemos que hacer la citología y la colposcopía de lo que es el ano, la vulva y la vagina. El uso de la terapia antitrovial incrementa la tasa de la regresión de este tipo de patologías. Bueno, este tipo de patologías en las pacientes adolescentes o pacientes jóvenes se hace entre los 21 y los 24 años. Un seguimiento inicial de citología anual podemos hacer. En la primera hay una reevaluación a los 12 meses que puede referirse a lo que es una colposcopía o una citología, ¿no? Después hacemos una segunda reevaluación a los 24 meses y podemos nuevamente utilizar una colposcopía para ver cómo están las células anormales del tejido de la parte exterior del cuello del útero, ¿no? En pacientes posmenopáusicas, pues vamos a tener un bajo grado y un BPH desconocido. Las tres
pruebas inusuales que se va a hacer es repetir la citología por 2 y luego a los 6 meses y a los 12 meses. Y bueno, vamos a evaluar posteriormente todo esto para el diagnóstico y vamos a pedirle a la paciente que si ha salido negativo, pues vuelva a los 12 meses para volver a hacerle y a los 3 años y a los 5 años una nueva citología. Como ya habíamos hablado, el manejo de la colposcopía a los 6 y a los 12 meses. Después, si la paciente presenta un tratamiento o una repetición negativa de lo que es el BPH, se le va a realizar a partir de los 3 años un nuevo tratamiento, ¿no? El manejo de la biopsia es de testing, una citología más un BPH que se debe realizar a los 12 meses. Y si esta sale negativa, se puede repetir pues tras los 3 años. Si esta sigue saliendo negativa, vamos a repetir a los 5 años de acuerdo a la edad de la paciente. Aquí vamos a ver un poquito de lo que son este tipo de lesiones en lo que es el cuello del cérvix. En la parte anterior vamos a ver un abordaje geográfico, ¿no? Un cuello cerrado y un abordaje geográfico con un mosaico fino. Aquí vamos a ver otra lesión de grado bajo con bordes rectos, una edematización de la zona, una inflamación, un color rojizo. Aquí lo que les decía del ácido nucleico, el ácido, la pigmentación blanquecina, un patrón vascular también. Podemos presentar un mosaico fino y uniforme o uno punteado también se puede presentar. En la parte, aquí en la imagen de la derecha para ustedes, ahí vemos un punteado fino, ¿no? En la parte del área más delgada encontramos lo que son las células epiteliales en un punteado liso de color más pigmentado, más rojizo, ¿no? Mientras que el mosaico fino es uniforme y encontramos como unas ampollitas perfectamente acomodadas. Aquí vamos a ver la metaplasia escamosa, que es también una lesión de bajo grado. Puede presentarse inmadura o puede presentarse ya protuyente, ¿no? Aquí es, bueno, la colposcopía, la citología de una paciente de 24 años. Tiene una lesión de bajo grado, es una tonalidad intensa, los bordes de este son rectos, bien definidos, presenta un patrón vesicular continuo, discreto, un mosaico fino y uniforme, ¿no? La impresión colposcópica es de bajo grado, un NIC 1 y presenta lo que es una biopsia de muestra de hipercromía, ¿no? Nuclear y algunos núcleos dobles. Se confirma la impresión con una colposcopía que nos da un grado 1 de NIC. Ahí vemos cómo se ve el tejido tanto al microscopio como en lo que sería un PAP, ¿no? Lo que sería la colposcopía. Aquí encontramos a una paciente de 27 años con una citología de bajo grado, con lesiones acetoblancas planas, con una totalidad intensa ubicada en lo que es el labio posterior de la cérvix, ¿no? Los bordes de la lesión son rectos, bien definidos, con un patrón vascular ausente. La biopsia revela que es un NIC 1 más o menos. Este podría ser un NIC 1 o NIC 2. Esta es la colposcopía de una pacientita de 19 años con dos citologías de repetición clasificadas como de bajo grado. Son unas lesiones acetoblancas multifocales sobrelevadas de una tonalidad intensa, ¿no? En la superficie micropapilar presenta lo que son unos bordes rectos bien definidos con un patrón vascular en punteo irregular. Son visibles las lesiones y, bueno, presenta lo que es una lugulinización parcial. Su naturaleza es multifocal y sugiere una lesión de bajo grado.
Y bueno, hablando un poquito de lo que son este tipo de patologías, ¿no? En lo que es estas pacientes, más que todo entre las edades de 17 a 30 años, es muy común encontrar en ellas un NIC1. Este tipo de presentación de la citología, de la clasificación en este tipo de grados con unos bordes rectos bien definidos y un patrón vascular punteado irregular, es el más común que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Es igual, aquí en la metaplasia, esta es una metaplasia de bajo grado, pero es una metaplasia no muy común, ¿no? Son lesiones que se ven no habitualmente, son lesiones escamosas intraepiteliales, donde aquí vamos a ver lo que son las rugosidades, ¿no? El tipo de presencia de las ampollas que les decimos, ¿no? Unas ulceraciones que vamos a encontrar en lo que es el epitelio de las células. Esta lesión también que vamos a encontrar aquí en el patrón vascular es el mosaico fino que le decimos, es un mosaico uniforme, ¿no? Entonces, al presentarse este punteado más uniforme en lo que es el lado posterior, por ejemplo, es una presentación más común en pacientes entre los 30 y 40 años que tal vez ya han sido multigestas. Esta es la lesión de bajo grado más común que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Este es el grado que nosotros vamos a encontrar en las pacientes entre los 17 y 30 años y en pacientes posmenopáusicas también. Esta es la forma que mayormente se va a presentar en la consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque las pacientes en edad reproductiva presentan más este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones, lesiones con impresión colposcópica de bajo grado que pueden presentar bordes rectos y bien definidos. ¿Ok? Cuando hablamos ya de pacientes que tengan un NIC2, un NIC3, ya es posibilidad ya a lo que son pacientes con CEA. Y bueno. Ese sería el abordaje de lo que son las lesiones de bajo grado y de alto grado. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que es este tipo de temas? Señora Jacinta, buenas noches. Buenas noches, doctora, Buenas interesante, noches. muy Muchas gracias. interesante, muy interesante el tema. Es un tema eh, del diario en consultas. Muy explícito su charla, su ponencia fue espectacular. No creo que tenga ninguna pregunta, más bien felicitarla porque es un remembre de todo lo que uno ve en la consulta diaria. Muchísimas gracias, doctora Jacinta. De dónde es usted? Ecuador, Manabí. Ecuador, Manabí. Bueno, un saludo desde Bolivia. Ok, saludos. Muchas gracias. Cari, buenas noches. ¿Alguna consulta? Muy buenas noches. No, ninguna de mi parte. Muchísimas gracias por la información brindada y felicitándole por la exponencia. Muchas gracias, Cari. Señora Pilar, muy buenas noches. Buenas noches. Sabe que tenía una duda en la colposcopía al hacer el test con el ácido acético y el Ugol.
Dígame. Al hacer con el Google, ¿cuándo es positivo y cuándo es negativo? Bueno, cuando se va a poner positivo, ¿se acuerda que yo les decía, no? Va a haber una película blanca, Ajá, una película fina blanca. Si se forma nuestra película blanca sobre el tejido al poner el ácido, ahí es cuando nos da positivo. Mientras el ácido mantenga su forma, no nos va a dar positivo, ¿no? O sea, es positivo cuando hay una hiperpigmentación blanquecina. y con el Google es al contrario. Con el lugar es al contrario. Exacto. Vamos a volver a la imagen. Permítame un segundito. Gracias. Permítame un segundo. Aquí está. Bueno, con el Google lo vamos a ver en la imagen de la mano derecha para ustedes. Es así como vamos a encontrarlo, ¿ya? Una lesión fina, tipo abrillantada, transparente, ¿no? Mientras que con el ácido acético la vamos a ver más blanquecina, tipo lechosa, más rugosa, con una hiperpigmentación, como le llamamos. Ya, Muchas gracias. gracias por su aporte, Pilar. Gracias también. Bueno, espero que haya sido entonces de su agrado esta ponencia. Eh, Me gustaría que interactuáramos un poquito más, pero creo que no hay dudas. Eso me gusta. Me agrada que no haya dudas. Quiere decir que han entendido o que no me han entendido. Es más ancho. Arriba tiene una cajita más grande. Ok, entonces vamos a dar por finalizada nuestra ponencia. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado esta noche. Y bueno, espero encontrarme con ustedes en la ponencia de mañana. No sé si ya la tienen ustedes marcada, si van a entrar, pero bueno, mañana vamos a hablar de lo que es la preeclampsia y la eclampsia, ¿no? Y lo que es el manejo y el tamizaje de esto. Está mejor. En la cinta. Bueno, al que tiene el iPhone, muchas gracias por su aporte también. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, una excelente noche. Buenas noches a todos, excelente noche. Gracias, buenas noches. Ahí. No traigo una cinta. ¿Tienes cinta para acá? Ahí. Tiempo que queda.